¿Qué sucede cuando un anciano sordo reza en absoluta silencio durante 40 años y luego, en su 80 cumpleaños, se levanta para defender un cementerio de la demolición? No creerás qué increíble don recibió del cielo en el momento más decisivo, cuando las excavadoras ya estaban listas para destruir el lugar sagrado. 80 años en esta tierra y 40 de ellos en absoluto silencio. Don Eulogio Ramírez conocía cada piedra, cada grieta en las lápidas del cementerio de San Miguel mejor que sus propias arrugas en las manos. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol texano se filtraban a través de las ramas de los viejos robles, se levantaba de su chirriante cama en la pequeña casa del vigilante y comenzaba el día con una oración silenciosa. Sus labios se movían en silencio, formando palabras de agradecimiento por otro día de vida, por la oportunidad de servir a aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. Eulogio no escuchaba el crujir de las tablas del suelo bajo sus pies, ni oía la puerta de la casa al cerrarse cuando salía al patio. Pero sentía la vibración de sus pasos. Veía cómo se dispersaban las hojas bajo sus gastadas botas. Sentía el fresco de la mañana en su rostro. El cementerio se extendía ante él como una ciudad de muertos, donde él era el único habitante vivo. Cientos de cruces blancas y lápidas de mármol inclinadas contaban las historias de personas que sus propios hijos y nietos habían olvidado hace mucho tiempo. Eulogio recordaba a cada uno. En su memoria vivía Dolores Sánchez, madre de 5 hijos, que murió de tuberculosis en 1945. Allí, bajo el viejo roble, descansaba el soldado Manuel Rodríguez, quien no regresó de Corea. Y en la sección infantil yacía María, de 3 años, cuyos padres dejaron de visitar su tumba hace ya 10 años. Pero Eulogio venía. Cada día. Cada semana traía a la tumba de la pequeña María flores silvestres frescas que recogía detrás de la cerca del cementerio. Hablaba con ella en silencio, contándole sobre el clima, sobre los pájaros que había visto, pero no había escuchado, sobre los escasos visitantes que aún recordaban a sus seres queridos. Ese día, cuando Eulogio se inclinó sobre la tumba de la niña, arreglando las flores marchitas, la tierra bajo sus pies tembló por los poderosos motores. Se enderezó y vio una camioneta negra con vidrios oscuros acercándose a la entrada principal del cementerio. El vehículo se detuvo como si su propietario creyera que el mundo entero debía apartarse ante él. De la camioneta salió un hombre de unos 50 años, vestido con un traje que costaba más de lo que Eulogio ganaba en un año. Ricardo Morales, el nuevo alcalde de la ciudad, había sido elegido hacía apenas 3 meses con la promesa de modernizar este olvidado pueblo texano y atraer inversiones. Sus zapatos de cuero italiano pisaban con inseguridad los caminos de grava del cementerio, y su rostro expresaba una mezcla de desdén e impaciencia. Morales se dirigió directamente a Eulogio con pasos rápidos y decididos. El anciano vio cómo se tensaban sus hombros, cómo apretaba los labios. El alcalde empezó a hablar, gesticulando con las manos y señalando las áreas descuidadas del cementerio. Eulogio leía los labios, una habilidad que había perfeccionado durante 40 años para entender a aquellos pocos que aún le hablaban. Las palabras del alcalde caían como golpes de martillo. Presentabilidad, inversores, beneficio, desarrollo. Morales hablaba de que el cementerio debía verse más cuidado para la llegada de un grupo de empresarios que querían construir un centro comercial aquí. Sí, aquí, en esta tierra sagrada donde yacen cientos de almas. Eulogio simplemente movió la cabeza en señal de desaprobación y señaló las tumbas a su alrededor. Sus labios pronunciaban en silencio palabras que el alcalde ni siquiera intentó entender. Este lugar sagrado. Aquí yacen personas que construyeron esta ciudad. Aquí descansan aquellos que dieron sus vidas por esta tierra. La cara de Morales se sonrojó de irritación. Claramente, no estaba acostumbrado a que alguien se atreviera a contradecirlo, especialmente un viejo vigilante sordo. El alcalde sacó de su bolsillo interno un documento doblado y lo desplegó justo frente a Eulogio. Era una notificación oficial de demolición del cementerio, firmada por el Consejo Municipal y sellada con todas las estampillas necesarias. Eulogio tomó los papeles con manos temblorosas.
Sus ojos, aún agudos a pesar de la edad, recorrieron rápidamente las líneas del texto oficial. La demolición estaba programada para dentro de un mes. Los restos serían trasladados a una fosa común en el nuevo cementerio municipal fuera de la ciudad. El terreno sería arrendado a una empresa de inversiones durante 99 años. Lágrimas brotaron de los ojos del anciano. 40 años. 40 años había cuidado de estas tumbas todos los días. 40 años fue el único que recordaba los nombres de todos los enterrados aquí. 40 años había hablado con ellos, orado por ellos, se había preocupado por ellos como si fueran su propia familia. Y ahora, todo eso iba a desaparecer por el bien de otro centro comercial. Morales observaba la reacción del anciano con frialdad e indiferencia. Para él, era simplemente una formalidad notificar al vigilante sobre los cambios inminentes. No veía en Eulogio a un hombre con sentimientos y memoria. Lo veía como un obstáculo que había que eliminar lo más rápido posible y a bajo costo. El alcalde se dio la vuelta sobre sus lujosos zapatos y se dirigió de regreso a su camioneta, sin esperar siquiera la reacción de Eulogio. Su andar expresaba una confianza total en que el asunto estaba resuelto y que nadie se atrevería a interponerse en su camino. La camioneta negra se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo que poco a poco se asentaba sobre las lápidas. Eulogio se quedó solo entre las tumbas, con los documentos en la mano que significaban el fin de su mundo. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo las lápidas de mármol con tonos dorados. El anciano se arrodilló lentamente en medio de la avenida principal del cementerio, allí donde alguna vez pasaban los procesos funerarios, donde lloraban las viudas y las madres, donde se despedían de sus seres queridos. Levantó la mirada hacia el cielo, que se oscurecía cada vez más, y comenzó a orar. Sus labios se movían en silencio, pero su corazón gritaba de dolor. No oraba por sí mismo. A sus 80 años, ya no temía por los cambios en su propia vida. Oraba por las almas de todos aquellos que yacían en esta tierra, para que su memoria no fuera borrada por el dinero y el llamado progreso. Lo que sucedió a continuación cambiaría no solo la vida de este anciano, sino también la de toda la ciudad. Permanece para saber cómo un simple vigilante sordo comenzó la lucha contra un sistema entero que consideraba el beneficio más importante que la memoria humana. El amanecer trajo consigo no solo un nuevo día, sino también los sonidos de la maquinaria pesada. Eulogio despertó de la vibración que atravesaba los cimientos de su pequeña casa hasta sus huesos. Miró por la ventana y vio una imagen que hizo que su corazón se encogiera de dolor. A la entrada del cementerio llegaban camiones, excavadoras y un grupo de trabajadores con cascos amarillos brillantes. El anciano se vistió rápidamente y salió al encuentro de esta invasión. El capataz, un hombre robusto de unos 40 años, desplegaba un plano del terreno directamente sobre el capó de su camioneta. Los trabajadores ya habían comenzado a descargar las vallas metálicas, preparándose para cercar el terreno para la inminente demolición. Eulogio se acercó al capataz y le tocó el hombro. El hombre se dio la vuelta con una expresión de ligera irritación. Claramente no esperaba que alguien interfiriera en su trabajo. El anciano comenzó a explicar con gestos, señalando las tumbas y llevando las manos a su corazón. Su rostro expresaba tal dolor que incluso la persona más insensible no podría quedarse indiferente. El capataz se encogió de hombros y mostró los documentos que sostenía en sus manos. Tenía una orden oficial, firmada por el alcalde y sellada con todos los sellos necesarios. El trabajo es trabajo, y hay familias que alimentar. Dio instrucciones a sus hombres para que continuaran con la instalación de las vallas, tratando de no mirar a los ojos del anciano, quien comprendía lo que sucedía, pero no podía hacer nada por cambiarlo. Eulogio intentó ponerse frente a una de las excavadoras, extendiendo los brazos a los lados. Los trabajadores lo tomaron con cuidado de los brazos y lo condujeron hacia un lado, sin querer hacerle daño al anciano. Pero en sus ojos, Eulogio vio compasión, mezclada con impotencia. También eran personas simples que seguían órdenes por un salario. Al mediodía, la situación empeoró aún más. Una crew de una estación de televisión local llegó al cementerio.
Un periodista vestido con un traje caro y con un peinado perfecto salió de una furgoneta con una antena en el techo, listo para hacer un reporte sobre la modernización de la infraestructura de la ciudad. A él no le interesaba la verdad. Necesitaba una buena imagen para las noticias de la noche. Eulogio intentó acercarse al periodista, mostrando con gestos las tumbas y tratando de explicar que aquí yacían cientos de personas, cada una con un nombre, una familia, una historia. Pero el reportero despreció al anciano como a una mosca molesta. Necesitaba las citas del alcalde sobre progreso y desarrollo, no las declaraciones sentimentales de algún anciano. La cámara grababa cómo los trabajadores fijaban cuidadosamente las vallas temporales y cómo los agrimensores marcaban el terreno para la futura construcción. El periodista hablaba sobre la creación de nuevos puestos de trabajo, la atracción de inversiones, cómo la ciudad finalmente estaba entrando en el siglo XXI. No hubo palabra de que bajo sus pies yacía la historia de generaciones enteras. Por la tarde, Eulogio reunió todas sus fuerzas y se dirigió a la alcaldía. El edificio fue construido a principios del siglo pasado y alguna vez sirvió como símbolo del orgullo cívico. Ahora, su fachada estaba adornada con pancartas publicitarias de diversas cadenas comerciales y desarrolladores. En la recepción, una secretaria, una mujer de mediana edad con numerosas pulseras en las manos, no quería dejar pasar al anciano ante el alcalde. Decía que el señor Morales tenía una agenda muy apretada, que todas las preguntas debían ser presentadas por escrito y que sin cita previa no se recibía a nadie. Eulogio sacó de su bolsillo un libro de registros del cementerio, muy desgastado, y lo colocó sobre la mesa frente a la secretaria. Este libro era su tesoro. Contenía los nombres de todos los enterrados, las fechas de sus nacimientos y muertes, breves historias de sus vidas. Allí había anotado todo lo que había aprendido de los escasos visitantes, todo lo que había logrado averiguar de viejos periódicos y documentos. La mujer, con curiosidad, abrió el libro y comenzó a pasar las páginas. Su rostro cambiaba gradualmente mientras leía las anotaciones sobre las personas que una vez vivieron en esta ciudad. Allí estaba toda la historia del asentamiento, desde los primeros colonos hasta los veteranos de guerras recientes. La secretaria levantó la vista hacia Eulogio y de repente comprendió con quién estaba tratando. No era solo un viejo vigilante, sino el guardián de la memoria. Finalmente, el alcalde accedió a una breve reunión. Morales estaba sentado tras un pesado escritorio de madera roja, rodeado de fotos con personas influyentes y premios por sus éxitos en los negocios. Apenas levantó la vista de la computadora cuando Eulogio entró en la oficina. El anciano abrió su libro y empezó a mostrar al alcalde página por página. Aquí yace Dolores Sánchez, madre de 5 hijos, que murió de tuberculosis en 1945. Su esposo trabajaba en el ferrocarril y construyó la primera tienda de comestibles de la ciudad. Aquí descansa el soldado Manuel Rodríguez, quien murió en Corea, defendiendo la libertad. Y aquí está el pequeño Juan, que tenía solo 2 meses. Sus padres nunca lograron recuperarse de la pérdida y abandonaron la ciudad. El alcalde hojeaba las páginas con indiferencia, mirando de vez en cuando el reloj. No le interesaba leer sobre personas que murieron hace décadas. El pasado no trae ingresos al presupuesto municipal, no crea puestos de trabajo, ni atrae turistas. Los muertos no votan en las elecciones y no pagan impuestos. Morales cerró el libro y lo puso en el borde de la mesa como si fuera algo innecesario. Su voz sonaba fría y oficial cuando le explicó a Eulogio las realidades de la vida moderna. Este centro comercial proporcionará empleo a cientos de personas. Los impuestos de su actividad permitirán mejorar carreteras, escuelas y hospitales. No se puede permitir que la sentimentalidad interfiera con el progreso y el desarrollo. Eulogio sintió que algo se rompía dentro de él. No por las palabras del alcalde, sino por la indiferencia con que fueron pronunciadas. Tomó su libro de registros y se levantó lentamente de la silla. En la puerta de la oficina, el anciano se volvió y pronunció en silencio las palabras que Morales ni siquiera intentó entender. Algún día también ustedes estarán muertos. ¿Quién los recordará entonces? Esa noche, Eulogio no pudo dormir. Caminó entre las tumbas bajo la luz de una vieja linterna, deteniéndose en cada lápida.
Les hablaba a los muertos sobre el hecho de que su hogar iba a ser destruido. Les pedía perdón por no haber podido protegerlos. En su mundo silencioso, estas eran las conversaciones más difíciles de su vida. Por la mañana, su decisión maduró. Eulogio trajo de casa una vieja manta que su difunta esposa tejió y la extendió justo en medio de la avenida principal del cementerio. Se sentó en el suelo y juntó las manos en un gesto de oración. Cuando llegaron los trabajadores, vieron al anciano que se negaba a moverse del lugar. Este es el clímax de toda la historia. Todo lo que has estado esperando está sucediendo ahora mismo. Permanece para ver cómo un anciano sordo dio un lugar a todo un sistema que había olvidado la dignidad humana. El 80 cumpleaños de Eulogio debería haber sido un día ordinario, otra fecha en el calendario de su vida tranquila. Pero el destino le tenía preparado un regalo que había esperado durante 40 años, incluso sin atreverse a esperarlo. El anciano pasó toda la semana en su manta en medio de la avenida principal del cementerio, y poco a poco otras personas comenzaron a unirse a él, los hijos y nietos de aquellos que yacían en esta tierra sagrada. Carmen Gutiérrez fue la primera en sentarse junto a Eulogio. Esta anciana vio por casualidad la tumba de su madre, que no había visitado en muchos años, y algo cambió en su alma. Tras ella vino Francisco Mendoza, cuyo abuelo descansaba bajo el viejo roble. Luego apareció una joven madre con 2 hijos que buscaba la tumba de su padre, quien murió en un accidente automovilístico. Pero las fuerzas eran desiguales. El alcalde Morales obtuvo una orden judicial de desalojo forzoso de todos los manifestantes, y hoy, en el cumpleaños de Eulogio, debía comenzar la demolición. A las 7 de la mañana, toda la periferia del cementerio estaba rodeada por coches policiales, y detrás de ellos se alineaba una procesión de maquinaria pesada, lista para convertir este lugar en un montón de escombros. Eulogio se sentó en su manta en el centro del grupo de 12 personas, simbólicamente como los apóstoles que rodeaban a su maestro. Cerró los ojos y se sumió en la oración más profunda de su vida. En ese momento, no le importaba lo que sucediera con su cuerpo. Oraba por las almas de aquellos que yacían en esta tierra, por su derecho a descansar y ser recordados. De repente, el mundo a su alrededor cambió. Primero fue como un ligero susurro de viento que sintió no en su piel, sino en algo más profundo. Luego vino la sensación de que el aire a su alrededor se volvía más denso, más lleno. Eulogio se tensó, sin entender qué estaba sucediendo. Y luego escuchó una voz. El primer sonido en 40 años de silencio golpeó su conciencia como un rayo. Era un susurro suave, apenas audible, como el viento lejano en las hojas de los árboles. Pero para un hombre que había vivido en absoluto silencio durante 4 décadas, ese susurro sonó más fuerte que un trueno. Las voces se multiplicaban. Voces de hombres y mujeres, de niños y ancianos, se entrelazaban en una maravillosa melodía que emergía de la propia tierra del cementerio. Eulogio abrió los ojos y las lágrimas brotaron de su rostro arrugado. Las personas a su alrededor continuaban sentadas en silencio, sin sospechar del milagro que estaba sucediendo a su lado. El anciano comprendió quiénes cantaban. Eran las voces de todos aquellos a quienes había cuidado todos estos años. Dolores Sánchez cantaba una canción de cuna que alguna vez le había cantado a sus 5 hijos. El soldado Manuel Rodríguez interpretaba una marcha militar con la que marchó a su última batalla. La pequeña María reía con la risa cristalina que nunca tuvo tiempo de regalarle al mundo. El coro de los muertos cantaba una antigua oración de agradecimiento, y cada palabra resonaba en el corazón de Eulogio. Le agradecían por su cuidado, por su memoria, por nunca haberlos olvidado. Cantaban que su fe no había sido en vano, que cada oración silenciosa había sido escuchada en los cielos. Eulogio levantó sus temblorosas manos al cielo, y por primera vez en 40 años, escuchó su propia voz. El sonido era ronco e incierto tras décadas de silencio, pero sonaba. Gracias, Señor, por este don. Gracias por permitirme escuchar sus voces. En ese momento, el operador de excavadora, José Herrera, detuvo su máquina. Algo en la actitud del anciano le hizo mirar más de cerca. José vio la expresión de alegría increíble en el rostro de Eulogio, vio cómo hablaba
y lloraba al mismo tiempo. El operador apagó el motor y saltó de la cabina. ¿Qué pasa, abuelo? José se acercó y su voz temblaba de emoción. Era un simple trabajador, pero en su familia aún recordaban historias sobre los milagros que ocurrían con las personas justas. Eulogio lo miró con ojos llenos de luz y respondió con una voz temblorosa pero clara. Escucho a ellos. Cantan para mí. Dicen que todo estará bien, que su hogar permanecerá con ellos. José se volvió y vio que todos los demás trabajadores también habían detenido sus máquinas. Primero uno, luego otro. Después toda la brigada apagó los motores y se acercó al grupo de manifestantes. Algo en la voz y en la actitud del anciano hizo que olvidaran las órdenes y el salario. El capataz sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar un video. No podía creer lo que veía. Un anciano sordo, que no había escuchado ningún sonido durante 40 años, de repente comenzó a cantar. Su voz sonaba increíblemente pura y fuerte, a pesar de la edad y los largos años de silencio. En la multitud de curiosos que se había reunido en las puertas del cementerio, había un equipo de grabación de la estación de televisión local. El operador dirigió la cámara hacia Eulogio justo en el momento en que el anciano comenzó a cantar el himno que sabía de memoria desde su infancia. Las palabras fluían de su alma, fusionándose con el coro invisible de los muertos. La reportera Patricia López rápidamente comprendió que algo excepcional estaba ocurriendo. Olvidó su tarea original y corrió hacia Eulogio con un micrófono. «Señor, ¿qué siente? ¿Qué le pasó a su oído?» Eulogio se volvió hacia ella, y su rostro brillaba de felicidad. 40 años he estado orando en silencio. Hoy, en el día de mi 80 cumpleaños, el Señor me devolvió el oído para que pudiera escuchar las voces de quienes he amado y cuidado. No quieren que su hogar sea destruido. Piden paz para sus almas. El alcalde Morales se encontraba junto a su camioneta, completamente perplejo. Había llegado personalmente para supervisar el inicio de la demolición, esperando imágenes glamorosas para las noticias de la noche. En lugar de eso, vio cómo sus trabajadores se negaban a cumplir órdenes, cómo la gente de la multitud comenzaba a llorar al escuchar el canto del anciano. Alguien entre los espectadores gritó: «¡Esto es un milagro! El sordo está escuchando de nuevo. Dios protege a los muertos». La cámara transmitía lo que ocurría en vivo, y en el transcurso de una hora, el video se extendió por todas las redes sociales. Al caer la tarde, la historia del vigilante sordo que recuperó su oído defendiendo el cementerio de la demolición se propagó por todo el estado y luego por todo el país. Personas de toda la ciudad empezaron a llegar al cementerio. Algunos traían flores, otros se arrodillaban junto a Eulogio, otros simplemente se quedaban allí escuchando al anciano cantar canciones que no resonaron de sus labios durante 40 años. 3 días después, el alcalde Morales se vio obligado a convocar una reunión de emergencia del Consejo Municipal. Bajo la presión de la opinión pública, después de que la historia llegara a las noticias nacionales y periodistas de las grandes ciudades comenzaran a llegar a la alcaldía, anunció la cancelación del proyecto del centro comercial. El cementerio de San Miguel recibió el estatus de monumento histórico. Eulogio permaneció como su guardián, pero ahora tenía ayudantes, voluntarios que ayudaban a cuidar las tumbas y restaurar las lápidas desgastadas por el tiempo. Cada mañana, el anciano de 80 años se despertaba y escuchaba el canto de los pájaros, el susurro de las hojas bajo sus pies, el sonido de sus propios pasos por los caminos conocidos. Pero el sonido más hermoso para él seguía siendo las voces de agradecimiento. De las personas vivas que comenzaron a regresar a las tumbas de sus seres queridos y las voces silenciosas de aquellos que hallaron paz, sabiendo que no serían olvidados. En el día de su 80 cumpleaños, Eulogio recibió un regalo por el que había estado orando durante 40 años. Y ese regalo cambió no solo su vida, sino también los corazones de todos los que fueron testigos de cómo la fe puede realizar verdaderos milagros. Muchas gracias por haber visto esta increíble historia hasta el final. Si ha tocado tu corazón como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias sorprendentes sobre la fe, milagros y la fuerza del espíritu humano. Y no olvides dejar un comentario bajo el video. Cuéntanos qué sentiste cuando Eulogio escuchó por primera vez las voces después de 40 años. Tus comentarios son muy importantes para nosotros.
Nos ayudan a mejorar el contenido y a encontrar nuevas conmovedoras historias que nos recuerden que los milagros todavía ocurren en nuestro mundo. Hasta la próxima en el siguiente video.